En todas las democracias debe existir un sano diálogo entre los diferentes actores políticos que actúan en la vida pública de un país. Necesariamente, también debe haber un límite, es decir, una sana distancia entre ellos para que estas fuerzas políticas funcionen como contrapesos y controles a quienes gobiernan y no como sus cuates, comparsas o socios. Siempre es necesario contar con oposición en todo estado, ya que la oposición representa la voz de las minorías que no lograron llegar al gobierno y permite incluir otras visiones y causas al gobierno de las mayorías. El poder debe encontrar siempre límite. En las elecciones de 2006, Felipe Calderón ganó con el 35.91% de los votos, mientras que Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 35.29%, es decir, tan solo hubo un margen de 0.62%. Esta mínima diferencia entre ganador y perdedor radicalizó la oposición en las cámaras del Congreso. La interlocución con partidos como PRD, PT y Movimiento Ciudadano, que formaban parte de esta oposición, era impensable. Calderón encontró en el PRI a un aliado que le costaría muy caro a México. Durante su sexenio, la falta de acuerdos con el PRD y otras fuerzas opositoras condujeron al presidente a negociar y de algún modo co-gobernar con el PRI. Prueba viviente de la mano del PRI en el gobierno de Calderón es justamente José Antonio Meade Curibreña, quien durante el gobierno de Felipe Calderón fungió como secretario de Energía y Hacienda. Después continuaría trabajando en la administración de Peña hasta convertirse en el único precandidato del PRI a la presidencia. El mandato de Calderón incluyó a políticos recién convertidos del PRI al PAN, algunos de los cuales son cercanos a la maestra Elbester. Entre ellos encontramos a Miguel Ángel Yunes, priista de 1969 a 2004, Javier Lozano Alarcón, priista hasta el 2005. Él se afilió al PAN por invitación de Calderón, y Rafael Moreno Valle, priista de 1991 a 2006. A Calderón le dieron a tole con el dedo. Durante su sexenio no logró que el Congreso aprobara ninguna de sus iniciativas. La reforma educativa, la de hidrocarburos y la hacendaria se quedaron congeladas. Sin embargo, una mala costumbre se quedó arraigada en algunos panistas, la de trabajar muy bien con el PRI. En su libro El Amaciato, Álvaro Delgado describe el supuesto pacto entre el gobierno saliente de Calderón y el entrante de Peña. También habla del enojo del entonces presidente con su partido porque no quedó su gallo, Ernesto Cordero, otro personaje muy cercano a Meade. En este mismo libro, Álvaro Delgado reconstruye la operación de Calderón y su equipo en contra de la candidata presidencial en 2012, Josefina Vázquez Mota. La lista de candidatos del PAN para senadores de la actual legislatura incluía a los cuates de Calderón, a su hermana y hasta a una sobrina de Margarita Zavala. Algunos de ellos son Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo y Previsión Social; Salvador Vega Casillas, exsecretario de la Función Pública; Roberto Gil Suart, exsecretario particular de Calderón; Ernesto Cordero Arroyo, perdedor para contender por el PAN a la presidencia de la República y exsecretario de Hacienda y Crédito Público; Luisa María Calderón Hinojosa, hermana de Felipe; y Mariana Gómez del Campo Gursa, sobrina de la esposa de Calderón. Algunos de estos senadores han sido clave para que el PRI logre tener apoyo de la oposición en las cámaras para la aprobación de leyes o nombramientos. Algunos otros se han pronunciado en favor de Meade y otros han hecho un bloque llamado Los Rebeldes del PAN, quienes, en contubernio con el PRI y en contra de la mayoría de su bancada y de su coordinador, postularon y votaron a favor de Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. La razón, este es muy cómodo para el revolucionario institucional. La última jugada de los prianistas ha sido la de Javier Lozano, quien tras poco más de una década de militancia en el PAN, renunció al partido para formar parte del equipo del precandidato único por el PRI, José Antonio Meade. Tras la salida de Lozano, Juan Pardinas, ciudadano apartidista que ha pugnado por la transparencia y el combate a la corrupción, invitó al resto de los rebeldes del PAN a salir del closet, señalando, entre otras cosas, que los rebeldes del PAN han sido comparsas útiles en decisiones que le costarán mucho a México. La estrategia de los rebeldes del PAN consiste en desestabilizar la oposición, haciendo parecer a la opinión pública que el PRI tiene consenso al interior de la Cámara de Senadores y que el PAN tiene una fractura. Lo que es cierto es que la oposición desarticulada en cualquiera de las cámaras del Congreso es muy peligrosa para la democracia, lo cual lo hace peligroso para todos los mexicanos en vísperas de la elección del 2018.
Recordemos que en la mesa del Senado están pendientes nombramientos importantes como el de Fiscal General de la República y Fiscal Anticorrupción, así como de los magistrados que estarán a cargo de sancionar la corrupción en nuestro país.